Waldo Fernández Radio, me ocupa lo que te preocupa. ¿Te imaginas un programa de radio que hable de psicología, divertido y que además tenga personajes únicos? Aunque no lo creas, es posible. Descubre lo que significa la psicología positiva en la voz de Jackie González y todos sus personajes. Te esperamos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Sin duda descubrirás un punto de vista positivo y una divertida forma de encontrar el crecimiento personal. Psicología positiva, un concepto único de Waldo Fernández Radio. Me ocupa lo que te preocupa. Los comentarios en el siguiente programa son responsabilidad del conductor o conductores. Cuando te das cuenta que hay gente que ha vencido lo inimaginable, encuentras muchos motivos para salir adelante y continuar. Es el momento de comenzar a ser testigos de quienes han superado cualquier dificultad. Esto es Vidas Transformadas con Sofía Vidal. Prepárate para escuchar los testimonios de gente que ha logrado hacer de los obstáculos una oportunidad. Aquí comienza tu transformación. En Waldo Fernández Radio, me ocupa lo que te preocupa. Muy buenas tardes, mi nombre es Sofía Vidal y hoy, como cada martes, yo te doy la bienvenida a tu programa Vidas Transformadas. Asimismo, yo te invito a que le des like a mi página de Facebook, que aparece con el mismo nombre y que la fotografía de perfil es una mariposa. También puedes encontrarme en YouTube y en Twitter. El día de hoy yo me siento sumamente contenta, afortunada y bendecida porque se encuentra conmigo la cantante Azenet González. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Sofía, muy contenta, muy feliz y muy agradecida también de estar aquí contigo en este programa y con todos ustedes a través de Facebook y bueno, de los medios y las redes que hoy nos conectan tan cerquita. ¿Verdad que sí? Sí. Ya ahorita ya estamos completamente conectados. Tan es así que los invitamos, ¿verdad? Yo aprovecho para invitarlos a que interactúen aquí con nosotras y que nos hagan saber sus dudas, sus inquietudes, que le podamos preguntar a Azenet. Y bueno, Azenet, a ver, me gustaría mucho, por favor, que nos compartieras cómo fue el inicio de tu pasión hacia la música. Bueno, inicia desde muy chiquitita, toda mi vida, gracias a mis padres, ellos tuvieron como que el visto bueno de decir, mira, a la niña le gusta la música, ¿no? Y así comienza como que un deseo, un sueño, pero era algo muy pequeñito, desde meterme en un coro de la iglesia, en un grupito y todo eso. Y conforme fui creciendo y como iba creciendo, pues iba cada vez teniendo más el anhelo de crecer, de conocer, obviamente clases de guitarra, clases de piano, clases de flauta y así. Entonces ¿Tú eres de aquí se de fue Monterrey? creciendo. Sí, yo soy aquí, nacida aquí en Nuevo León, en el estado de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, así es. ¿Y a partir de cuándo comenzaste a estudiar guitarra, canto? Pues eso fue desde que estaba chiquitita. Yo creo que a partir de los 6 años comencé, primero con el canto y luego entre los 7, 8 por ahí empecé con las clases de guitarra y luego clases de piano y así me fui. Entonces, pues ha sido de caminar toda mi vida, así sí. Es, bueno, desde que yo recuerdo. Sí. Dedicada a esto. Así Quiero es. pensar que cuando estabas en la primaria eras de las que siempre estaba al pie del cañón, ¿verdad? De las asambleas, de que quiero participar, quiero bailar, quiero cantar. Así es. Qué lindo porque me hace recordar, me hiciste pensar en esos momentos. Uno no los tiene tan presentes, pero ahorita que lo mencionas, recuerdo pues esos momentos de estar ahí siempre apuntada también para lo que fuera de las asambleas y ese tipo de cosas en el colegio en el que estaba, sí. Y por ejemplo, ¿cómo se dio esa oportunidad de que tú ya participaras en un coro? Pues fue ¿En un coro de católico? Sí, fue ir a audicionar. Yo estaba en un colegio católico, entonces por lo mismo pues había el coro que cantaba en las misas y entonces mi mamá de que ¿En qué colegio estabas? En Juan Pablo II. Muy bien. Sí, entonces mi mamá me lleva con la persona que estaba a cargo, profesor Jesús, y ya pues le dice, pues ándale, audicione a mi hija, pero yo estaba bien chiquitita y pues aún así pues me audicionó y me quedé y entonces desde el kinder, primero de primaria empecé a estar. Ajá. Desde tan chiquita, desde qué bien padre, chiquitita, ¿verdad? sí, y ahí empezó la aventura también de conocer más la música, no solamente de cantar así en la casa como loquita, ¿no? Sino que ya más educada, ya con aprenderme cancioncitas, bueno, obviamente cantar para Dios, portarme bien en la misa, estar quietecita. Entonces la música ha sido también parte fundamental de mi crecimiento, exactamente. Cuando estaba chiquita y pertenecías al coro de la iglesia, ¿recuerdas alguna canción que te gustara mucho?
Fíjate que, bueno, había dentro del colegio, había una canción que siempre me ponían a cantarla a mí para las graduaciones. No precisamente era de la iglesia, o sea, de canción para Dios meramente, pero me acuerdo mucho de ella, que se llama Volver a verte, de Rocío Dúrcal. Era una canción que me acuerdo, siempre me ponían a cantarla. ¿Cuál es esa canción? Volver a verte, saber que vives en realidad. No sé si la has escuchado, No, es fíjate muy que no. viejita, súper viejita, pero pues me acuerdo mucho de esa canción. De la iglesia, pues recuerdo las típicas, bueno, cuando estaba chiquita, la de Dios está aquí. Ay, y tan bonita, típico, Dios está aquí. que sí son de años y años atrás y que siguen todavía trascendiendo en la iglesia. ¿Sabes que Dios pero está son aquí? Es una canción que superbonitas. no sé por qué, pero a mí me salen las lágrimas, se me hace tan emotiva. A ti no. Es muy bonita, es sumamente bonita. Y a mí me encanta también el momento en el que la cantan cuando está en el momento de la consagración. Es como esa parte de conexión también de lo que decimos, bueno, desde yo recordar de toda mi infancia hasta toda mi vida. Esa canción siempre ha estado ahí, entonces es muy bonita, muy, muy bonita. Así es. Y luego, por ejemplo, ya estudiaste la secundaria, ¿también ahí fue en ese colegio? Sí, ahí también. Ok, todavía seguías participando en las graduaciones. Ah, Oye, a sí. ti siempre entonces te utilizaron, ¿verdad? Sí, sí. Para eso. Sí, fue muy bonito, la verdad, es una experiencia muy padre. Y sí recuerdo que la música fuera como parte fundamental del proceso de toda mi escuela, de mi colegio, de mi formación. Iba siempre a la par, siempre a la par. Terminas la prepa, ¿verdad? Y ahí más o menos ya tenías como unos 17 años. Ujú. Entonces, bueno, es parte de tu proceso, pues, de academia. ¿Qué edad tenías en aquel entonces? Tenía 21 años, más o menos 21 años. Un poquito ¿Cuándo? más grande. ¿Y cuál fue el objetivo? Bueno, porque primeramente decidiste ir al casting, ¿verdad? Ujú. Gracias a Dios, bueno, entraste entre Quedé. muchísimas gentes, Sí. o sea, porque ¿cuántas gentes no participan en ese tipo de casting? Ujú. ¿Estabas Pues, en la segunda? en la segunda generación de la academia, sí, ahí me tocó, pues digo, una experiencia muy bonita en la que tuve que aprender muchísimo y de la que he sacado muchísimo de provecho, también para crecer como persona principalmente. Y bueno, a partir de ahí era como que mi sueño es ser una cantante famosa, exitosa, dedicarme a esto toda mi vida. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que tú tuviste a través de la academia cuando culminaste? Mm, ah, Pues yo creo que parte importante era de que mi vida no depende de la música como tal. O sea, creo que muchas veces enfocamos nuestra vida en base a nuestros sueños y ponemos toda nuestra felicidad en ello y dejamos de vivir lo que tienes en el ahora. Entonces, yo creo que la música para mí era como que mi todo, mi sueño, mi anhelo, mi proyecto, mi vida. Y de repente encontrarme con tanta barrera y tantas cosas, tantas dificultades en el medio, en donde a lo mejor yo no me sentía como parte de y no me acoplaba, por más que intentaba, no me acoplaba, quizá por mis costumbres, mi forma de ser, mi manera de pensar, lo que fuera, no lograba acoplarme y entonces me sentía tan infeliz, tan infeliz. Pero era porque todo mi entorno estaba enfocado en eso. Ujú. Y me sentía frustrada, pero dejé de disfrutar todo lo demás que tenía y que en sí la vida pues te da tantas cosas para ser feliz, pero a veces uno no se da cuenta cuando está tan obsesionado en algo y solamente te cierras a eso y no te das cuenta de todas las demás bendiciones que desperdicias constantemente. Ujú. Entonces eso fue parte de lo que de alguna manera creo que mi lección era no depender de nada para pretender ser feliz, sino vivir en un todo, en un aquí, en una hora, donde encuentro a Dios, donde está Dios y disfrutar lo que tengo. Y Lo es que- difícil, ¿verdad? Vivir el día. El día a día. El día a Es día. súper difícil. Comúnmente nuestra cabeza siempre está o en el futuro o en el pasado. El futuro Es cierto. incierto totalmente y eso nos causa una Incertidumbre. sí, y frustración porque no podemos concretar con seguridad que esto va a ser o va a pasar. Ujú. Y el pasado constantemente está lleno de heridas y son las que más recordamos, no las cosas buenas, no solamente volteamos a ver lo bueno. Comúnmente cuando estamos lastimados y es en el pasado es lo que más acarreamos y es lo que más traemos. Entonces yo creo que parte de lo que yo viví fue estancarme entre el futuro y el pasado y Ajá. no vivir el momento presente. Y hoy, bueno, esa parte de la enseñanza me ha dejado el nunca más. Ahora a vivir lo que tengo, lo que soy, lo que puedo ser
y lo que sea mañana, pues será, si Dios quiere que sea, y si no, pues feliz por lo que habré hecho. Sí, ahora sí que dejar el control de nuestra vida en manos de Dios, Así no en es. manos de uno, ¿verdad? Porque es cierto, muchas veces uno se frustra porque tenemos un sueño y a lo mejor ese sueño pues simplemente no se concreta y nos sentimos así, frustrados. Así Pasa el tiempo y volteamos hacia atrás y decimos, ay, qué bueno que no sucedió, o qué bueno que pasó eso malo, porque eso malo pues nos hizo crecer y nos hizo simplemente estar donde estamos actualmente. Exacto, porque muchas veces cuando veía hacia atrás la cuestión de todo lo que había vivido en lo de la academia, a veces pensaba en digamos más bien, cuando estaba en la academia, cuando veía hacia atrás, siempre pensaba en la frustración de muchas cosas y muchas heridas y muchos dolores. Cuando viene mi conversión, cuando viene mi acercamiento a la vida de fe, de Dios, una de las cosas era que cuando ya veía hacia atrás, veía siempre para reflexionar en qué podía mejorar y para agradecer que lo que haya vivido, sea que aunque haya sido doloroso o difícil, me ha hecho quien soy. Y me ha permitido crecer, ya sea en el amor, en la fe, en la esperanza, en la paciencia, en muchísimas cosas. Entonces, siempre una parte de mi enseñanza es el que también ver el pasado de nuestra vida en crecimiento y de lo mucho que podemos sacar de provecho de todo lo que hemos vivido. Para reflexionar. Aunque haya sido malo, siempre para reflexionar y para seguir creciendo. Así es. Ahorita estabas hablando de la conversión. Todos en nuestra vida tenemos un parteaguas, ¿verdad? Algo que nos hizo llegar a lo que estamos actualmente. ¿Cuál fue ese momento para ti? O sea, ¿qué fue lo que tú viviste por lo cual tú decidiste ahora sí que entregarle tu talento, la bendición que Dios te dio, que es tu voz? Fíjate, Sofía, una de las cosas que me pasó fue que dentro de esta parte, antes de llegar, yo creo que ni a mi propia conversión, en mi camino de conversión, una de las cosas que a mí me pasaba era cuestionarme por qué existo, por qué vivo, por qué estoy aquí. O sea, ¿por qué habiendo tantas personas, y hoy tantas personas han muerto y muchas no han podido nacer, por qué yo sigo aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? Entonces, es una pregunta muy fuerte en el interior, que yo creo que nunca había tenido el stop para decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Lo puedo decir que estaba en el momento más crítico. A algunas personas les pasa esta pregunta, no precisamente es un momento más crítico, pero yo estaba en el momento más crítico en el que de verdad yo decía, no disfruto nada. Si salgo, me quejo de todo, me quejo de todos y no disfruto las personas, no disfruto ni siquiera mi propia persona y entonces era una queja constante. Y el no vivir y el no disfrutar y el no hacer, obviamente me estaba amargando completamente la existencia, pero no me había detenido a pensar de, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué? O sea, ¿para qué nací? Eso me iba dando vueltas y vueltas y vueltas y conforme iba adentrándome en esa pregunta, venía otra pregunta paralela a ella y era, ¿creo en Dios? O sea, ¿realmente creo en Dios? ¿Por qué digo que voy a la iglesia? ¿O para qué voy? ¿O para qué estoy ahí? ¿O para qué me confieso? ¿Para qué hago todo lo que hago? Si realmente a lo mejor no creo en Él y no me lo he cuestionado desde manera personal. Entonces todo eso empezaba como que una lucha interior. Y entre el proceso pasaron muchas cosas. Y una de las cosas era, soy católica, nunca he leído la Biblia. Soy católica, no recibo a Jesús en la Eucaristía. Soy católica, no rezo el rosario. O sea, cosas que cotidianamente un católico pudiera hacer, digámoslo así, pero no, digamos, como le llamamos, el católico light, que vivo la fe por costumbre, porque me han dicho que la viva, porque me han dicho que vaya a la misa, porque me han dicho que esté, por mis papás, sí, pero no por convicción ni siquiera por un encuentro personal con Dios. Entonces, cuando viene todo esto, obviamente pues yo me dispuse a leer la Biblia. Y dentro de leerla... ¿Quién te comentó? ¿Quién te sugirió que...? Nadie. Era en el interior. Tanta necesidad tenías. Tanta necesidad en el interior, pero aparte era esa voz interior que me decía, ¿tú qué dices que crees en mí? Porque nunca has leído mi palabra, porque nunca me has leído. Entonces era como que cuestionarme, porque sí es cierto. Sí. Porque una de las cosas es que yo realmente siempre desde bien chiquitita tenía muy arraigada la fe, pero era como que, pues sí, pero vivo una fe por lo que todo mundo me ha dicho, pero no una fe por lo que yo he podido decir. Me consta vivir una fe porque he vivido un encuentro con el Señor. Nunca. Entonces,
no había tenido como esa parte de experiencia, a pesar de haber vivido en retiros, haber estado en colegio católico, haber estado en grupos de la iglesia, haber estado en muchísimas cosas. Sí. Esto pasa constantemente en la iglesia. O sea, estamos por una costumbre que por una convicción y por un encuentro con Dios. Entonces, el encuentro obviamente con la palabra zarandea bastante la cabeza, porque cuando comencé a leer la palabra de Dios me di cuenta que muchas de las cosas que yo decía vivir como católica, en realidad estaba completamente viviendo lo que a mí me parecía que era una vida cristiana, una vida católica. Entonces, comencé a darme cuenta que, pues, digámoslo así, hay una lectura de Juan que dice: aquel que dice yo lo conozco, pero no cumple con sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. Era como, yo sentía como pedradas en mi cabeza, porque yo decía, es cierto. Y luego dice más adelante, aquel que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo, amando al prójimo, perdonando, sirviendo al otro, no envidiando, no, o sea, y yo me doy cuenta que, wow, yo tengo un chorro de cosas contrarias, totalmente, y yo digo que conozco a Dios, y no cumplo con sus mandamientos, o sea, me vale mentir, me vale hacer mal, me vale hablar mal de las personas, me vale mal chismear, me vale mal hacer mal a mi propio cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, era un constante cuestionamiento de qué estoy haciendo con mi fe, qué estoy haciendo realmente con mi fe. De ahí, pues, para no hacer el cuento tan largo, llega un momento en el que estaba grabando un disco de música secular en McAllen, Texas, y me llega la invitación bueno, más bien me llega el conocer de una comunidad que se llama el Rancho del Señor en Nuevo México, y ahí conocer o oír hablar de un sacerdote jesuita, Father Richard Thomas. Y entonces, en mi cabeza venía, así te lo voy a decir, ve al rancho. Ve al rancho, ve al rancho. Así me habían dicho que se decía, el rancho, el rancho. Y yo, ay, no, ¿qué voy a ir? No, o sea, ¿qué voy? Y todo el tiempo era como, ¿qué? O sea, ya ahorita en este momento de mi vida, aparte estoy grabando un disco, o sea, ya estoy haciendo lo que quiero. Mis papás me decían, estás loca, ¿no? O sea, por fin estás haciendo lo que quieres y ahora te quieres ir a eso. Total, dije, voy a ir una semana. ¿Iba a ser tu primer disco? Iba a ser mi primer disco de música secular. Y dije, voy a ir una semana, total. Una semana, como le decimos, pues a cargar pilas, ¿no? Pues nada mala tiene que salir de eso, o sea, algo bueno me tengo que traer. Pues bueno, fui una semana y me quedé a vivir 3 años de mi vida. ¿Ahí? Así, de tajo. Pasaron cosas, obviamente. Estamos hablando que el disco se quedó inconcluso, ¿o claro, sí? No, de hecho, una de las cosas cuando decido quedarme a vivir ahí, fue que tenía que regresar porque yo tenía un contrato de por medio. Pero una de las cosas también era, pues bueno, ahora estoy en tus manos. A partir de ese encuentro que tuve con el Señor, o sea, era, tú sabes, porque un contrato sabemos perfectamente estás... Hay responsabilidades legales. Claro, y si no, pues te meten la bronca legal, sí, una y consecuencia. Una lana de consecuencia. Entonces, cuando yo regreso, creo que nunca lo había comentado en vivo así, pero cuando yo regreso, una de las personas con las que estaba trabajando, no creyente en la fe, siempre algo que pasaba era, siempre me cuestionaba, siempre me rebatía, siempre me decía cosas de Dios, de la fe, de Cristo, y yo nunca, o sea, no era como para estarme peleando, pero siempre estaba constantemente discutiendo sobre la fe. Y curiosamente cuando yo hablo, yo digo, pasó algo en mi vida, necesito tiempo, quisiera revertir el contrato, etcétera, etcétera. La respuesta fue, no te preocupes por nada. Perfecto, está bien. No dije qué iba a hacer, ni a dónde iba a ir, ni nada. Solamente dije, pasó algo en mi vida, en este momento no puedo continuar, no sé cómo hacerle, sé que está de por medio un contrato. Ya teníamos 3 canciones grabadas. O sea, ya había camino recorrido en el que yo me podía meter una bronca, pero confiada plenamente en Dios, dije, bueno, si es así y si tú quieres que yo me vaya, pues adelante. Entonces, se cancela el contrato sin ningún problema, sin ningún nada. Cuando yo me despido de la persona, curiosamente me dice, no sé qué vayas a hacer, no sé qué haya pasado en tu vida y no sé por qué hayas tomado esta decisión, pero lo único que te pido es que reces por mí. Y esa fue nuestra última conversación. Ajá. Así fue ok, bueno, así lo haré. Pero tú no habías mencionado nada de Dios. No, para nada. ¿Por qué habrá dicho eso de que no reces por mí? Yo pienso que se imaginaba que algo
con relación a eso había pasado Ajá. en mi vida. Y una de las cosas que estoy convencida también es que cuando alguien ha tenido un encuentro con el Señor se nota. Eso estoy convencidísima. Y especialmente en la comunidad, yo me daba cuenta de eso. La gente, una de las cosas que más me llamó la atención y que impactó mi vida era ver a Dios a través de la mirada de las personas. Ujú. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente, uno dice, bueno, ¿y dónde está Dios? No, ¿dónde? Y te cuestionas tanto, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y cuando alguien abre su corazón plenamente a la gracia y a la presencia de Dios, no necesitas palabras. O sea, es algo espiritual, es algo que se conecta, que se siente, que se vive, y es un saber que la persona no necesita sonreír para darte cuenta que es feliz, sino con la propia mirada Sí, es logras cierto. darte cuenta de que la persona es libre, es feliz, vive en paz. Que da paz. Entonces, eso fue lo que yo aprendí a descubrir y yo creo que también empezaba a vivir, empezaba a tener esa parte de la libertad, de decir, ya no dependo de esto para ser feliz. Creído toda mi vida que yo nací para cantar, hoy creo que nací para hacer la voluntad de Dios y vivir y ser feliz y hacer feliz a los demás y disfrutar la vida lo más que pueda hasta donde se me permita, porque al final de cuentas aquí estoy de paso, entonces no sé cuántos son mis días, pero los que tenga, vivirlos en paz. Entonces, En esos 3 años que tú estuviste ¿ahí dormías? sí. ¿Y ahí de qué forma, y ahí de qué forma tú brindabas un servicio? Bueno, ahí ¿Te compartían estudios? la comunidad, una de las cosas que tiene es primero la parte de la sanación. Que siempre llegamos a la vida con Dios bien heridos, o llegamos con muchísimas cosas bien torcidas de cómo queremos ver. O sea, al final de cuentas, si uno es tan envidioso y te metes a las cosas de Dios, ahora envidias a los que tienen dones, o a los que sonríen mejor, o a los que tienen, o que cantan muy bien. Entonces, la envidia no se quita hasta que realmente sanas y purificas muchas de las cosas en las que estás acostumbrado a pensar o ver las cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo tenía que ir o vivir era el proceso de la sanación. Después es el proceso de la formación, que es, dice la palabra de Dios, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y así conozcas lo que es verdadero, perfecto, ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo tenía muchas maneras de pensar que no iban de acuerdo conforme a la voluntad de Dios. Desde cómo ver a las personas, desde cómo juzgar, que siempre era criticar a todo el mundo como si yo conociera su corazón. Yo decir, yo no soy nadie para perdonar, que Dios le perdone, ¿no? Bien de novela. Ajá. Pero en realidad la palabra de Dios dice el Señor, si tú no perdonas a aquellos que te han ofendido, mi Padre que está en el cielo tampoco te perdonará. Entonces, cuando tú lees eso, dices, ay, caray, a ver, espérame. Pero hablamos de parte de la justicia de Dios. Es que eso sí es cierto. Y es enseñar. Uno quiere que nos perdone Ajá. Dios, ¿verdad? Pero nosotros no queremos perdonar. Exactamente. No, tú sí perdóname todo lo que yo hago, todas Sí. las ofensas que yo... Todo lo que uno piensa. Pero yo no puedo perdonar a mi hermano. Entonces, Ajá. todas las incongruencias que va uno viviendo, obviamente se van esclareciendo con el fin de que seas un verdadero cristiano, con el fin de que seas un verdadero hijo de Dios, que seas capaz de amar y demostrar, no con palabras, sino con hechos, el amor de Dios. Entonces, ahí pues obviamente parte como mi vida, parte aguas, pero también el servicio a la comunidad. Ahí se vive bajo donación, se vive muy de manera franciscanamente, aunque fundador fue un jesuita. Pero Allí entonces, aprendimos el valor del diezmo, ¿verdad? sí, Ajá. Antes la de eso, ofrenda. bueno, a ver, sinceramente, antes de eso, ¿tú sí sabías el valor del diezmo o los empezaste a conocer a raíz de ahí? No, pues digo, yo verdaderamente creo, o sea, el diezmo definitivamente, te das cuenta de la necesidad que hay en una iglesia, que hay en una comunidad. Te Hasta das que vives cuenta, allí. Ajá, pero también, obviamente, te das cuenta de la necesidad que hay en el hermano. Porque uno puede decir, bueno, yo puedo conseguir un pedazo de pan, pero hay quienes, o sea, porque por caridad uno que te ven las cosas de Dios, como que con más amor te los da, pero hay a quienes los ves como tan fachosos, tan borrachos, parecen drogadictos, y como que los hacemos a un lado. Y si eres uno, si vieses la necesidad de un pedazo de pan, si vivieses como esa parte, entenderías realmente la necesidad que está sufriendo el otro, y no verías, y no juzgarías
su apariencia, ni su por qué. O sea, ¿por qué está así? ¿Por qué vive así? ¿Por qué se alcoholiza? No lo juzgarías, simplemente serías capaz de dar un pedazo de pan porque sabes la necesidad que hay en él. Entonces, no, y también me imagino yo, bueno, en mi caso, cuando uno también comprende que nuestro sueldo pues simplemente no nos pertenece. Nosotros estamos en ese trabajo gracias a la voluntad de Dios. Y si Dios decide hasta aquí, ya no vas a trabajar ahí, ya no vas a recibir un sueldo, entonces te vas, ¿verdad? Entonces, francamente, ¿de quién es ese sueldo? ¿Mío o de Dios? Pues Dios. Entonces dar un porcentaje de mi sueldo para todo lo que yo recibo en salud, en trabajo, con mi familia, no es nada. Ajá, y aparte, pues es obviamente para la propia edificación, que a veces nos cuesta trabajo verla, pero es también para muchos otros recursos, muchísimas comunidades, muchísimas parroquias que Sí. no lo vemos, ayudan a muchísimas personas, les dan de comer a muchísima gente, le dan ropa a muchísimas personas, dan alimento, pero obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que a diferencia de muchas otras, digamos, fundaciones o que necesitan o tienen mucho la publicidad de lo que hacen, la iglesia no la necesita. Lo que se hace con la mano derecha no necesita saberlo la izquierda, lo que se hace con la izquierda no necesita saberlo la derecha. Simple y sencillamente es en el silencio y en la gratitud hacia Dios de todo lo que nos da, seguir haciéndolo, porque Él nunca falla. Una de las cosas que personalmente creo que de mi vida en este proceso de cambio, yo era muy apegada al dinero. Mucho miedo me daba el decir, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, si me dedico a servir al Señor en una comunidad misionera y soy misionera y no tengo recursos para ganar dinero, pensaba, ¿y en el futuro? Si me quiero comprar un coche, y si quiero comprar una casa, y si quiero no sé qué. O sea, era pensar tantas cosas hacia adelante. Tenía mucho miedo en relación al dinero. Y hoy en día puedo decir, llevo más de 15 años viviendo de la providencia de Dios. Yo por lo que hago no cobro, simple y sencillamente la gente me da donación y hasta la fecha conciertos grandes, chicos, pequeños, habidos y por haber en países, en otros continentes, nunca me ha fallado, nunca me ha fallado. Y eso es verdaderamente creer en un Dios que vive y que para Él todo es posible, pero Dios no pretenderá ser Dios en tu vida si tú no quieres que Él lo sea. Pero si tú quieres que Él sea el Dios de tu vida, Él mostrará quién es. Y con la gracia que Él tiene y con la delicadeza que Él tiene, bendecirá a sus hijos. Fíjate, lo que acabas de decir es un punto muy importante. Vamos a regresarnos un poquito, ¿verdad? Yo digo lo de la academia en momento dado porque pues es lo que yo conozco a través de las redes sociales, ¿verdad? Sí. Nadie más que tú sabes exactamente cómo es tu vida y el porqué de todo. Pero yo pienso, si yo hubiera estado en la academia y hubiera dicho, ay, no, pues mi máximo sueño a lo mejor sería estar en un escenario, ir a varias ciudades a cantar, pero tienes un sueño hasta cierto límite. Pero cuando tú ya te conviertes, bueno, más bien cuando tú ya brindas tu vida hacia Dios y dejas el control de tu vida hacia Él, yo te aseguro que tú has hecho muchísimo más de lo que tú pensaste hace 15 años, que fue cuando tú estuviste en la academia, sí. Recorrer tantos países, ¿o me equivoco? No, sí, no, la verdad que ni tantito, es más, o sea, yo creo que ni por poquito hubiera soñado tanto como lo que el Señor me ha dado y me ha permitido vivir a través de estos años sirviéndole con la música. O sea, jamás yo creo que hubiera pensado en la forma secular estar dando un concierto en el Líbano, sí, con personas que ni siquiera hablan mi propio idioma y tener que cantarles en inglés, que no es ni siquiera mi idioma. Entonces, es una experiencia verdaderamente de decir, para Dios no hay barreras, no hay fronteras. Y lo que me ha llevado a vivir, yo digo, híjole, ojalá la gente tuviera noción de que la iglesia no es solamente unos poquitos aquí. O sea, es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos y la experiencia del Espíritu Santo es maravillosa cuando te dispones, cuando abres tu corazón. Claro está que cada quien puede vivir su experiencia a su tiempo, a su paso, como lo siente, como le guste, como tal, pero indudablemente cuando tú abres tu corazón, yo me acuerdo perfectamente, una de las enseñanzas de Father Thomas era, desde que estés en tu casa, cerrando las puertas de tu cuarto, habla con Él, habla. Él te permitirá vivir la experiencia que Él quiera que vivas, ya sea llevándote a un lugar, ya sea en una comunidad, ya sea tú personalmente, sea como sea, pero no se va a quedar callado.
ni se va a quedar sin una respuesta a su paso y a su tiempo. Entonces, esa para mí ha sido como esta parte importante de la experiencia. No se trata solamente de pararse en la iglesia y ya, sino es de vivir ese encuentro con Él y de verdaderamente empezar a descubrir quién es Él y dejar que Él se muestre a ti. Que te demuestre cuál viene siendo tu propósito, que era lo que tú te pedías hace muchos años, ¿no? Así es. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito en mi vida? Y cuando Dios abre esa parte interior, Él te permite vivir la fe, la iglesia, la comunión, la Santa Misa, de una manera diferente. Ya no por costumbre, ya no porque dicen, ya no porque es, ya no porque tienes, sino porque sabes que en ello hay una comunión con Él. Y que de parte de Él busca esta parte de la felicidad tuya plena, de la libertad, de ser libres. Libres de esta vida que al final de cuentas pues solamente es un paso. Entonces es no aferrarte, no afanarte, no como quedarte como estancado en ella, sino simple y sencillamente saber que vas a vivirla, disfrutarla y te vas a ir, tarde o temprano. Claro, y ahora estamos hablando de tu lado, ¿verdad? Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda, ¿verdad? Tú a través de estar entregando tu vida hacia el Señor, indirectamente, a lo mejor tú también has ayudado a muchas personas a que se acerquen más a Dios, ¿verdad? Tú, me imagino que has recibido comentarios sobre eso. ¿Tú recuerdas algún comentario que te hayan hecho sobre ello, que te haya marcado, o sea, que los recuerdes con mucho cariño? Pues hay muchos que recuerdo con mucha entereza y con mucho cariño. Hay varios de ellos que para mí personalmente han sido de mucha bendición por el hecho de que uno no imagina hasta dónde puede llegar como el encuentro de la persona con Dios, ya sea a través de que mi testimonio o lo que sea, pero también es curioso que a veces por una canción escuchada, que ni siquiera habían escuchado mi testimonio, ni siquiera habían escuchado nada, solamente de repente, sonó, me topé con esta canción y la escuché. Hay una persona dentro del medio artístico que un día me contacta y me dice, esa canción, dice, sin yo buscarla, un día en el Spotify comenzó a sonar. Dice, en ese momento yo me encontraba preguntándole a Dios, ¿qué hago con mi vida? O sea, ¿qué hago con lo que quiero hacer, con lo que estoy haciendo? No encuentro qué hacer. Y dice, cuando la escuché, dice, me quedó completamente claro. O sea, era como si Dios me estaba respondiendo así en el momento, lo que Él quería para mí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que yo sé que pasan de manera tan extraña, pero que a la vez sé que es Dios haciendo de sus cosas. Somos instrumentos. Sí, exactamente. Y yo en otra ocasión, también una persona que me escribe, diciéndome que por una canción, al escucharla, esa fue la respuesta para él decir sí, meterse al seminario y convertirse en sacerdote. Y ya me lo dijo después, cuando ya era sacerdote. Entonces, ¿qué sentiste? Maravilloso. Eso es una cosa de las cosas que no tienen precio, sí, ¿verdad? Y que sabes que de alguna manera es Dios, o sea, actuando de forma misteriosa, pero hasta dónde tiene el alcance del poder. ¿Tú sientes responsabilidad a cuestas por esto? Pues siento alegría, más que responsabilidad. Digo, una de las cosas que he aprendido a entender de mi propia vida es que yo soy humana, que me voy a equivocar, que puedo cometer errores, que no siempre voy a ser perfecta, pero lo que más me alegra es que a pesar de todo ello, Dios sigue siendo fiel. Y Él sigue haciendo y sigue obrando y sigue transformando vidas, aún con un instrumento tan imperfecto como yo. Qué bonitas palabras. ¿Cuál consideras que es una canción que tú verdaderamente, o sea, hace latir tu corazón? Ay. Yo sé que ha de haber muchísimas, sí, ¿verdad? Pero tiene que haber una que verdaderamente te mueva. Pues hay una que para mí pues fue en un momento muy importante, clave, de transición en mi vida, que se llama La Agonía. Y digo transición porque
cuando uno le dice sí al Señor, estás con todas las ganas, con toda la alegría y con todo el deseo de cambiar y cambiar el mundo y las vidas y todo. Y de repente te das cuenta que pues no es tan fácil, que no es tan sencillo y que el camino es bien estrecho. Ajá. Y de repente vienen las dudas y las preguntas y los cuestionamientos. Y luego también vienen los momentos difíciles, los momentos de prueba, los momentos en los que no entiendes por qué estás pasando por esto. O también en los momentos en los que, chihuahua, después de servir tanto y ¡pah!, te pasan cosas bien duras. Que uno dice, ¿por qué yo? Y este canto fue como un parteaguas porque me hizo entender y reflexionar. Y el Señor en ese momento, cuando me permitió componerlo, me estaba dando una enseñanza muy fuerte, que era: a Dios se le ama en las buenas y en las malas. O sea, estamos con Él en las buenas y en las malas. Y estar con Él también implica creer que cuando a veces no entendemos las cosas malas que nos pasan, confiamos en que Dios también está actuando a través de ellas. Entonces, hay veces que pasan situaciones en las que no entendemos. Sin embargo, cuando te sueltas y dices, bueno, pero algo va a salir de provecho. Y sí sucede, que resulta que a la larga te das cuenta de que, ahora entiendo por qué pasó esto. Ahora comprendo por qué viví eso. Entonces, ese tema, pues, creo que además ha sido de conversión para mi vida y para la vida de muchas personas. Me ha ayudado mucho a, pues, amar a Dios también en todo momento. Cuando dices, yo Dios estoy contigo en las buenas y en las malas. ¿No te pasó a Zenet que fue cuando comenzaste a tener más adversidades? Sí. Porque quién sabe por qué, pero cuando uno se quiere acercar más a Dios, haz de cuenta de que sucede eso. Justamente. ¿Verdad? ¿Nos puedes, por favor, compartir esa canción? Con todo gusto. Y como no venía preparada. Pero aquí está la guitarra. Muchísimas gracias. Vale, pues. La tristeza invadía su alma. Se acercaba la muerte, encontraba la calma, se sentía angustiado. La agonía había comenzado. Era tanto el dolor, se hizo ofrenda, aceptando sufrir por un pueblo pecador. Era tanto el valor, tan grande la entrega, enfrentando morir como prueba de su amor. Y mírame a mí, renegando ante la dificultad, quejándome ante la enfermedad. Y mírame a mí, reprochándote ante la necesidad, juzgándote ante la adversidad. Si tú lo diste todo por mí, ¿qué más puedo yo pedir? Hágase tu voluntad. Tres amigos le acompañaban, pero él camina adelante, para orar se apartaba. Y aunque lo vieron desamparado, sus amigos dormidos se quedaron. Era tanto el dolor, se hizo ofrenda,
bonito y qué fuerte decir, hágase tu voluntad en mí. Híjole, pues es dejar todo. Totalmente. Total, dejar todo el control de Dios a nuestras vidas. Ya desafortunadamente ya me están diciendo que ya se nos acabó el tiempo, pero se me pasó rapidísimo, pero rapidísimo. Mira, te quiero nada más comentar, te manda saludos Gloria Fuentes, Flor Fe, Rosa Guadalupe Zapata, Adriana Zarazúa, Carlos Nieves. Dice, el Señor Jesús te traiga en algún momento a Tampa, Florida. Bendiciones, estaremos en contacto, bendiciones. Ligia Rangel, Kaela González, dice que ojalá puedas acudir a California a compartir. Ani Suárez, Kaela González, es maravilloso compartir testimonios. Maki García, Eliana Ortiz también te mandan saludos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algún mensaje con el cual tú deseas ya desafortunadamente culminar el programa? Bueno, primeramente agradecerles a ustedes, voy a agradecerte a ti, Sofía, por la invitación y obviamente pues decirles a la prueba y verás qué bueno es el Señor, como dice su palabra, y pues vive la experiencia, ama, vive, disfruta el momento y el aquí y el ahora. No tenemos mucho para estar aquí, pero lo que estemos podemos vivirlo plenamente para irnos también tranquilamente. Entonces, muchísimas gracias a ustedes. Yo me encuentro a través de las redes como Asenet o Asenet González. También mi música la pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en todos los medios donde se puede, plataformas musicales de música digital. Ya no tuvimos oportunidad de platicar de todos tus discos. Pues ahí la tiene que haber una segunda parte. Bueno, lo podemos programar. Ahora sí hablamos de la segunda parte, ahora sí de la música, pero bueno, parte de lo que hago pues está en la música y entonces ojalá que sea de bendición para ustedes y que lo puedan buscar ahí a través de las redes sociales. Como les digo, Asenet González, ahí estoy también para servirles en lo que se ofrezca. Ahí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Sofía. Muchas y gracias. Pues bueno, amigos, los esperamos el próximo martes aquí en punto de las 8 de la noche. Hoy se tuvo que adelantar un poquito el programa por cuestiones externas. Gracias al licenciado Waldo Fernández y a Juan Carlos Monroy. Que tenga un excelente inicio de semana. Hasta luego. Tenemos la plena seguridad de que tu vida sufrió un cambio muy intenso y muy pronto serás una más de nuestras vidas transformadas. Te esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche con más ejemplos de superación y lucha por la vida. Vidas transformadas con Sofía Vidal. El cambio verdadero está en Waldo Fernández Radio. Me ocupa lo que te preocupa.